a los Balcanes. ¿Y por qué decíamos Balcanes y no Kosovo? Bueno, así somos. Estamos en República de Kosovo y hoy visitaremos 2 ciudades. Este video es parte de un recorrido por Turquía y los Balcanes. En capítulos anteriores visitamos Estambul, Bulgaria y Macedonia del Norte. Más adelante conoceremos Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro y Serbia. Hoy es el turno de 2 ciudades de Kosovo, su capital Pristina y su ciudad cultural Prizren. ¿Vamos? Salimos de Skopje en Macedonia del Norte y en 1 hora y media estábamos en Pristina, la capital de Kosovo. Modo turista llegó a Kosovo, Peli. Sí. ¿Qué hacemos acá? Siempre decimos los argentinos que Kosovo es un caos. Sí. Bueno, Vamos a ver, porque por ahora, por lo que vimos desde el bus, no, justamente es una ciudad que se está recuperando, o sea, Claro. no está en caos total. Vamos con un poco de contexto. En Kosovo se habla el albanés y serbio. La moneda oficial es el euro y para que te ubiques en el mapa, acá estamos. Kosovo es un estado de reconocimiento limitado, es decir, que no todos los países lo reconocen como estado independiente. Y sabés que en Kosovo hay mucho homenaje a Estados Unidos. Claro, Hay sí. monumento a Bill Clinton, no sé si vamos a poder pasar, pero está el monumento a Bill Clinton. Vimos un edificio que tenía tipo la mini estatua de la libertad arriba, lo vimos desde el bus. Quiere mucho, no sé si se lo quiere la palabra, pero se lo respeta mucho porque Estados Unidos fueron quienes los ayudaron en la guerra de Kosovo. Estamos en la capital, en Pristina. Esta es la capital administrativa y la capital cultural es Prizren, donde vamos a ir después. Hay unas 2 millones de personas que viven en Kosovo. Acá, en la capital administrativa, que sería Pristina, unas 250.000 personas viven. algo muy interesante acá de Kosovo, no sé si, bueno, por lo menos en Argentina, me gustaría que nos comenten si en otros países también usan la palabra Kosovo como para decir caos o batalla, no sé, como que todo. Sí, algo que está caótico. Algo que está caótico. Sí. Y nada, se está trabajando, hay protestas y todo para que se deje de usar a los Balcanes como sinónimo de caos. Sí, de porque están desorden. en proceso de recuperación. Se espera que para el Claro, como que 2030, ya ¿no? fue, no hay que estigmatizar, Sí. sería la cosa. No, escuchamos algo de que como que se espera para el 2030 que esté recuperado. Veremos si eso Bueno, sucede. vamos, porque se nota que está en auge. En Kosovo aman a la Madre Teresa, por eso tiene su monumento, su plaza y también su catedral. Hicieron un homenaje por el cariño que ellos le tienen y además por su trabajo con los pobres y su cercanía emocional con los habitantes de Kosovo. Así que Madre Teresa también está acá, aunque nació en Skopje, ¿eh? Pero miren qué bonito, o sea, esta parte, estamos acá está la plaza para que se ubiquen, tenemos la plaza. Y esta parte que está moderna. Hay locales, hay negocios, hay esta raza parecida al Schnauzer, pero que no es el Schnauzer, que no me acuerdo. Y tenemos acá un cafecito muy moderno. Estamos caminando por Kosovo. ¿Qué hace modo turista en Kosovo? No sé. En este viaje Peli se propuso comprar imanes de todas las ciudades a las que vamos. Y bueno, yo estoy anti-imán, pero encima, no países, las ciudades. Y ahora no consiguió de Pristina, pero consiguió de Prizren. Ay, no. Y iba a decir que era el más feo del mundo. Está roto. ¿Se lo compró roto? Uy. No, anda a devolverlo. Bueno, era el imán más feo del mundo y no solo contenta con eso, con que era el imán más feo, estaba roto. Así que devolvelo y chao. Lo cambió por uno de Prizren y una foto que no dice nada. Una cosa rica. Bueno, acá está la Catedral de la Madre Teresa, que actualmente está una de sus torres en reparación. Para subir a la torre son 3 euros y si no se puede ingresar y mirar por dentro. Bueno, y ahora estamos Peli camino a la biblioteca, uno de los edificios más feos del mundo. Sí, ¿no? considerado uno de los más feos del mundo. Es que Sí. tiene una estructura como rara, ¿no? Parece Sí. que estuviera sin terminar. Claro, porque tiene hormigón y una malla metálica. Así que sí, es como media fulera, pero tiene su encanto. Yo lo estoy viendo de lejos y tiene su encanto. Sí, es verdad. Nos la imaginábamos más fea. Sí, es una combinación de serbios y albaneses. Sí, porque exacto. tiene unas cúpulas blancas que parecen sombreritos al estilo albanés Claro. y Las mallas metálicas cuadradas que que representan las iglesias ortodoxas de Serbia. de Serbia. Claro. Así Es que bueno, como- era como algo para hermandar estos dos pueblos que están enemistados. Sí, sí, es una biblioteca bien fea. Tiene la bandera de la Unión Europea, la bandera de Albania, la de Estados Unidos. Otra que está medio dobladita y no la veo.
y la de La Kosovo. Biblioteca Nacional de Kosovo es uno de los edificios más icónicos de la ciudad y fue nombrado como uno de los más feos del mundo. El edificio fue inaugurado en 1982 con la idea de hermanar albanos y serbios mezclando sus estilos. Pudimos ingresar a su hall y verla por dentro. Y de paso, aprovechamos a ir al baño. Dato de baño siempre sirve. Bueno, y acá caminando cerquita de la biblioteca encontramos la primera nieve de los Balcanes. En vivo, así cerquita. Mira, Peli, nieve, Cilia. Nieve. Nieve de los Balcanes. Cerca del mediodía salimos hacia Prizren. Nos espera una ciudad donde se destaca su arquitectura medieval y belleza natural, siendo uno de los destinos más pintorescos de Kosovo. Llegamos a Prizren, otra de las ciudades más emblemáticas de Kosovo con 200.000 habitantes. Estamos ahora frente a los baños turcos que fueron construidos en la época otomana, más o menos siglo XVI. Así que bueno, en estos baños se venían a bañar, eran públicos obviamente, y podían venir hombres y mujeres porque estaban separados. Así que bueno, tienen mucha característica estos techos celestes o torno. ¿Qué color dirías, Peli? A ver, tírame, yo es digo como los colores. un azul, para mí son como un azul gastado. Bueno, un azul gastado, estos colores Pastel. de las cúpulas son como emblemáticos. Sí. ¿Se ven muchos llaveos de acá? ¿Un minarete es ese también? Bueno, hay una mezquita, por supuesto, Sí. y aquí, esta que ven acá es lo que queda de una mezquita también, era el Sí. minarete de una mezquita. ¿Y allá arriba qué hay, Peli, que vos estás? La fortaleza de muy atenta a todo. Prizren. La fortaleza de La fortaleza de Prizren. Bueno, todas estas ciudades medio amuralladas tienen sus fortalezas. Y ahora vamos a ir al puente, hay un puentecito. Puente de piedra. Puente de piedra muy típico de acá, que cruza, ¿no? Un poco lo que es la parte más vieja con un poco lo más moderno. Claro, aquí estamos en la parte, digamos, moderna y del otro lado la parte antigua, que tienen esas casitas como de madera, Sí. ¿no? Con techo de Lo que madera. pasa es que él y toda esta zona, pensá, Imperio Otomano, Imperio Bizantino, Imperio... Han Pasó por pasado todos los un montón imperios. de... Cuidado que los autos vienen rápido. Sí. Han pasado un montón de cosas, imperios, han pasado acá, y se han como recuperado, como el puente que vamos a conocer ahora, que se ha reconstruido muchas veces, no es que está Exacto. así de la época esa. Pasamos por Pristina, ahora por Prizren y Peli adquirió man, ahí lo tiene. Sí, Este está más lindo, dice. está más lindo. Bueno, la ciudad y Kosovo. Kosovo. Así que bueno, acá lo ¿Será tenemos. que se escribe Kosovo, en Kosovo? Miren qué lindo. Me gusta, bueno, me falta que el de Pristina no me gusta mucho, porque no dice nada. Si llego a ver, ¿viste que a veces venden? Para mí no, porque cuando recién le preguntaste a la chica te miró como diciendo, esto no es. Bueno, Es como pero... sería como ir a Mendoza, no, sí, a Ciudad de Mendoza y pedirle de San Rafael. Bueno, pero... Me sacan carpiendo. Bueno, pero en algunos lugares yo he visto de otras ciudades, ¿eh? Sí, pero es como que debe haber pica entre estas ciudades. O sea, Bueno. no. ¿Vamos a cruzar el puente? Bueno, y ahí estamos viendo el puente de piedra que les contábamos antes y vamos a cruzar. Estábamos esperando para cruzar y no se podía nunca. Y Peli me dice, bueno, crucemos a ver cuándo nos ponemos las pilas y Claro, hay que cruzamos. ponerse las pilas. Espera, antes de cruzar quiero hacer un plano. Yo también, Porque yo acá es quiero así, antes quiero hacer un plano. Estamos acá en uno de los íconos de la ciudad. Estamos en el puente de piedra. Este puente que está desde el Imperio Otomano. Miren lo que es, con sus típicos arcos por donde pasa el agua y con piedra caliza. Les cuento, este puente pasó por un montón de situaciones heavies acá en Kosovo, pero se mantiene, a pesar de haber sido reformado, se mantiene. Y hoy divide lo que sería la parte más antigua con la moderna. Es espectacular. Les juro que es como trasladarse a otro mundo, porque ¿qué tiene este lugar? Tiene esa cosa medieval europea que a todos nos encanta, pero al mismo tiempo no está plagado de turismo. O sea, hay turismo, hay mucho, pero no está contaminadísimo. Los Balcanes estamos notando que es una joya. Es una joya que todavía no está como arrasando, entonces tiene ese encanto de que te podés parar a sacarte una foto o a grabar, que no te está invadiendo la cantidad de turismo. Creo que en unos años esto explota, gente. Estamos en el paseo peatonal más hermoso acá de Kosovo, de Prizren, Shadrban. Shadrban, que tiene para mí la característica más linda que es adoquinado y Sí, medieval. como siempre rodeado de Espectacular. restaurantes, tienditas. Es la parte como turística también, podemos decirlo. Sí, y acá tenemos una fuente, Peli, que ¿me podés contar un poquito sobre esa Sí, fuente? esta fuente no, es la fuente épica del centro, épica. pero tiene una típica leyenda que dicen que si tomás agua de la fuente es porque vas a volver. ¿Vamos a tomar? Bueno, yo ¿Será creo que- potable? Vamos a ver si es potable. Excuse me, Esta sería como la versión de El excuse Toro me, you speak de English? Nueva York. Ah, potable, potable, to drink. Ah, ok. Sería como el Toro de Nueva York, que si le tocas las bolas
volvés a Nueva York. La verdad que tengo ganas de volver, así que voy a tomar, porque Kosovo Es volveré. Kosovo. Kosovo es Kosovo. Fresca. Fresh. Fresca, kosovense. Voy a kosoviar el agua. Eso. ¿Qué dicen? Ahora Peli va a comprar esto. ¿Qué dicen? Yo creo que está re chapa, pero bueno, que haga lo que No quiera. dice Kosovo. Bueno, pero no es más lindo que el otro. Voten. Igual si votan ya lo compré. Yo creo que lo amerita. El tema es cuánto sale. Bueno, vimos que sale 5 euros. Excuse me, how much these O ones? sea, no hay chance de que yo la deje comprar. 1 euro, 1. Un imán de 5 euros. Ah, no, dice one. Lo va a comprar, efectivamente lo va a comprar. Porque modo turista llegó a Kosovo y voy a empezar a decir algo que seguramente Peli se va a terminar emocionando, casi llorando, no se lo dije, lo voy a comentar acá en público. Y es que cuando nosotros empezamos con esto de modo turista, decíamos, bueno, vamos a empezar a viajar, a ver, a mostrar lugares, y la gente va a ir conociendo con nosotras, porque todo va a ser la primera vez, va a ser una sorpresa. Pero ¿alguna vez pensamos en venir a Kosovo, Peli? Nunca, nunca En la vida. en la vida imaginé que iba a llegar hasta estos lugares. Y Así entonces, que ¿qué no tengo conclusión duda sacamos? Que la vida no te para de sorprender. Si haces lo que te Exacto. gusta y le pones todo el amor, te sorprende. Estamos disfrutando muchísimo este viaje por los Balcanes. Nos impactan las huellas de la guerra, la resiliencia de su gente y sus lugares tan especiales. Nuestro recorrido seguirá por Albania, un país lleno de curiosidades y búnker. Nos vemos la próxima. ¡Chau!